¿Sabías que muchos de los fundadores de la ciencia moderna eran cristianos devotos que veían la investigación científica como una forma de conocer mejor a Dios? Lejos de estar en conflicto la fe y la ciencia, han convivido en armonía a lo largo de la historia. Hoy exploraremos cómo la cosmovisión bíblica inspiró a muchos de estos grandes científicos en sus descubrimientos al presentar un universo ordenado y sujeto a leyes racionales. La Biblia enseña que Dios creó el universo con orden y propósito. Eso lo podemos encontrar en versículos como Génesis 1:1 y en el versículo tan apropiado para este tema como es Jeremías capítulo 33, versículo 25, que a continuación se entrega. Esto ha dicho Jehová: si yo no he establecido mi pacto con el día y con la noche, si no he puesto las leyes del cielo y de la tierra. Este texto nos presenta a un Dios racional que establece un diseño preciso en la creación. Esta idea, junto con otras de la cosmovisión bíblica, seguramente influyeron en estos científicos que partieron sus trabajos de investigación asumiendo que el universo tenía leyes predecibles que podían descubrirse. Creemos que sin esta premisa, la ciencia empírica muy difícilmente habría prosperado, pues como vemos en otras culturas, veían la naturaleza como caótica o gobernada por caprichos de ella misma. Y antes de ir a la lista de científicos cristianos que quiero citar en este video, me gustaría hacer referencia a un pasaje bíblico del mismo libro de Jeremías que me parece muy relevante mencionar en este tema. Me refiero al versículo de Jeremías, capítulo 10, versículo 12, que a continuación se lee. Él hizo con su poder la tierra, con su saber puso en orden el mundo y con su sabiduría extendió los cielos. Este versículo nos reafirma la idea de un Dios creador siguiendo un diseño maestro. El primero de los científicos que queremos mencionar en este video es el científico Isaac Newton, considerado el padre de la física moderna. Escribió más sobre teología que sobre ciencia. Veía la existencia de leyes físicas ordenadas como evidencia de un legislador divino. Isaac Newton, en su obra Principia Mathematica, publicada en 1687, describió la ley de la gravitación universal, que establece que la fuerza de atracción entre dos cuerpos es proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. En su obra Principia Mathematica, que es una obra que sentó las bases de la mecánica clásica y la gravitación universal, que se utilizan en la física de nuestros días, en ella Newton también describe las tres leyes del movimiento y también menciona la providencia de Dios. Newton estudió profundamente la Biblia y defendió la idea de un Dios activo en la naturaleza. El segundo científico que quiero mencionar en este video es Johannes Kepler, matemático y astrónomo luterano. Creía que Dios diseñó el universo con un orden matemático. Este científico formuló las leyes del movimiento planetario basándose en la idea de un cosmos ordenado. Todas las cosas que dijo
la expresión conocida de su autoría, la astronomía, es pensar los pensamientos de Dios después de él. Su convicción en un diseño armónico lo llevó a descubrir patrones en el movimiento planetario. El tercer científico que quiero referir en este listado que estoy haciendo en este video es el científico Blaise Pascal, físico y matemático, conocido por sus contribuciones a la teoría de la probabilidad y la hidrostática. Veía la ciencia como una extensión de su fe cristiana. Sus descubrimientos nacieron de la convicción de que el orden matemático refleja a Dios. Dijo una frase hermosa que es la siguiente: la ciencia tiene dos extremos que se tocan. El primero es la pura ignorancia natural y el otro es aquel a que llegan las grandes almas que, habiendo recorrido todo lo que el hombre puede saber, descubren que no saben nada. Maravilloso. Y el cuarto y último científico que citaremos en este video es el científico Louis Pasteur, considerado el padre de la microbiología y ferviente creyente en un Dios creador. Refutó la teoría de la generación espontánea, demostrando que la vida proviene de la vida. Su trabajo se alinea con la cosmovisión bíblica, con un Dios que da vida. Génesis 1 del 11 al 31 se confirma esto. Motivado por su fe, buscó proteger la dignidad humana mediante avances en medicina que respetaran la dignidad de las personas. ¿Y por qué estamos tan seguros de que la ciencia fue impactada por la fe de estos científicos? Bueno, primero que nada, aunque sabemos que la Biblia no proporcionó fórmulas científicas para ayudar a los científicos en sus investigaciones, sí brindó la cosmovisión cristiana como un elemento clave en el desarrollo del pensamiento científico a través de una serie de principios que en definitiva dirigieron el impulso de los científicos mencionados a desarrollar sus contribuciones de la forma que lo hicieron. Los científicos cristianos mencionados fueron movidos profundamente por su fe a investigar la naturaleza, por ejemplo, y buscando la verdad absoluta, motivados por la creencia de la existencia de un Dios creador. También la idea de sojuzgar la tierra que aparece en Génesis 1:28 seguramente también los incentivó a la exploración del mundo natural. También una parte fundamental en el trabajo científico de estos señores que he mencionado está en lo que respecta a respetar la dignidad humana. En la investigación médica, por ejemplo, está basada mayoritariamente en los principios bíblicos, puesto que todo parte de que el ser humano es creado a imagen de Dios. En consecuencia, tenemos que tener claro que la ciencia no es enemiga de la fe, sino una herramienta para descubrir la obra de Dios, como lo hicieron estos científicos. Si el universo tiene un orden, no es ilógico pensar en un diseñador que lo estableció. Como cristianos, debemos valorar el conocimiento y la investigación sin temor, sabiendo que la verdad siempre apunta a Dios. Como reflexión final, me gustaría señalar que hoy muchos intentan separar la ciencia de la fe o ponerlas en contraposición, pero la historia nos dice lo contrario. La ciencia ha avanzado apoyada por la fe.
Si la ciencia llevó a tantos genios a reconocer el orden de Dios en la creación y encontrar en Él la inspiración para sus descubrimientos, ¿se imaginan qué podríamos hacer hoy los cristianos si miramos el universo con la misma perspectiva y con el gran desarrollo de la tecnología que tenemos hoy? Y recuerda, la ciencia y la fe no están en conflicto. Ambas nos llevan a la misma verdad, la existencia de un Dios ordenado y sabio. Que Dios te bendiga.